Los signos más pacientes y los más impacientes. Hola, hoy te llevaré a un fascinante viaje por el universo de los signos del zodiaco, explorando su prueba de paciencia e impaciencia. Descubriremos quiénes esperan con la firmeza inquebrantable de una roca y quiénes arden como el fuego con su impaciencia. Si te intriga el lado misterioso de los signos y amas estos análisis profundos y emotivos, no olvides suscribirte a mi canal, darle like a este video y activar las notificaciones, porque seguiremos explorando el mundo mágico de los signos y queremos que estés con nosotros en este viaje. ¿Estás listo? Vamos a sumergirnos en el mapa estelar de la paciencia y la impaciencia. Comenzamos con los signos más pacientes. Sexto signo, más paciente, Cáncer. El alma sensible que nada en el océano más profundo de las emociones. Desde fuera puede parecer frágil, pero en su interior guarda un tesoro de paciencia inquebrantable. Para Cáncer, el amor y el sentido de pertenencia están por encima de todo. Y esperar por quienes ama no es una carga, es una oración silenciosa de su corazón. Un Cáncer, incluso cuando las tormentas rugen, mira hacia la orilla, esperando con esperanza que sus seres queridos regresen sanos y salvos. Para él, el tiempo es la definición más hermosa de la paciencia, porque sabe que todo lo que se espera con el corazón tarde o temprano llega. Mientras espera, guarda silencio. Nadie conoce la tormenta que lleva dentro, pero incluso esa tormenta la calma con la ternura de una madre. Su paciencia es como su caparazón protector, resguardándolo de los golpes del exterior. Alguien a quien ama cometió un error. Cáncer no se aparta fácilmente. Una palabra, una sonrisa, una mirada, y Cáncer vuelve a esperar con esperanza, porque su corazón sabe perdonar, esperar y amar con profundidad. A veces, cuando la espera se prolonga, su corazón se cansa, sus ojos se humedecen, pero aún así no renuncia a su paciencia, porque Cáncer sabe que lo que se desea con prisas es incompleto, frágil. La verdadera felicidad crece en los brazos de la paciencia. Para Cáncer, la paciencia no es solo una virtud, sino una forma de vida, porque en su naturaleza no está huir corriendo, sino echar raíces y permanecer junto a sus seres queridos. Mientras el tiempo fluye, él espera su regreso con el mismo amor inalterable. La paciencia de Cáncer es como las lágrimas de una madre que espera a su hijo toda la noche, o como las oraciones silenciosas de un amante, pero siempre es sincera, profunda y auténtica. Y Cáncer, con su paciencia, cautiva a todos, porque su paciencia es el don más sagrado que le han regalado las estrellas. Quinto signo, más paciente, Piscis. En las profundidades de su alma, donde rugen tormentas de emociones, Piscis parece un mar en calma en la superficie. Su paciencia es silenciosa, aparentemente inquebrantable, pero cargada de grandes luchas internas. Piscis guarda en su interior el dolor de las decepciones, las frases a medio decir, las promesas olvidadas. Nadie lo sabe, pero espera, porque su corazón siempre lleva consigo una chispa de esperanza. Para Piscis, la paciencia es una forma de soñar. Con el paso del tiempo, transforma cada espera en un cuento dentro de sí. Cree que sus seres queridos cambiarán, que los errores se corregirán, que la vida le traerá un milagro. Y esa fe mantiene viva su paciencia. Por las noches, sus ojos están húmedos, pero su corazón rebosa de esperanza. Tal vez mañana, dice, tal vez mañana todo se arregle. Por eso, su paciencia es como una cadena de oraciones silenciosas, rota, pero poderosa. El tiempo puede agotar su corazón, pero Piscis no pierde su paciencia, porque tiene una imaginación tan poderosa que incluso de las decepciones crea nuevas esperanzas. Mezcla sus sueños con su paciencia y, como las notas de una melodía, cultiva su espera en su mundo interior. A veces, Piscis se olvida de sí mismo tras su paciencia. Se agota, pero aún así dice, no importa, con tal de que mis seres queridos estén bien, porque su paciencia es la forma más profunda de sacrificio. Mientras otros se rinden antes, Piscis espera. Es, en verdad, un guardián de la esperanza. Aunque su corazón se canse, seca sus lágrimas y vuelve a esperar con paciencia, porque sabe que los verdaderos amores y la verdadera felicidad nacen de la paciencia.
Y Piscis, con su paciencia, a veces se convierte en su propio héroe, porque por más roto que esté, siempre elige el camino de la paciencia y ese camino refleja su lado más noble. Querido amigo, si has visto la paciencia de un Piscis, sabe que esa paciencia es la de un corazón que ha sido probado por tormentas, pero que aún mira a las estrellas con esperanza. Cuarto signo, más paciente, Tauro. Su paciencia es como la de la tierra, como la resistencia silenciosa de la naturaleza. Tauro espera, no se apresura, no cae en el pánico. Mide cada paso, sopesa cada emoción y se mantiene firme como una roca o arraigado como un árbol ante las tormentas de la vida. El tiempo pasa, las personas cambian, pero Tauro espera con su paciencia, porque sabe que todo lo sólido se construye con tiempo. Su paciencia es silenciosa pero poderosa. A veces, una ira se acumula en su interior, una tensión tan grande que podría romper su piedra de paciencia. Pero Tauro no lo muestra. Desde fuera, todos ven su calma y determinación. Sin embargo, en su mundo interior, Tauro lleva una carga tan pesada como la paciencia de una montaña. Mientras espera con paciencia, Tauro mantiene viva la fe en su corazón. Ya sea que espere la realización de un sueño o el ablandamiento de un corazón, nunca se rinde fácilmente, porque su paciencia es parte de su esperanza y lealtad. Pero, como todos, Tauro también tiene un límite. Aunque puede esperar años, llega un momento en que dice, basta. Y en ese instante, los muros inquebrantables de su paciencia se derrumban. Pero hasta ese momento, su paciencia es su armadura, impenetrable para casi todo. Para Tauro, la paciencia es un arte de autocontrol. No se enoja fácilmente, no se revela con rapidez, porque sabe que un estallido de ira puede destruir en un instante el esfuerzo de años. Por eso, la paciencia es como su disciplina interna. Incluso mientras espera, Tauro piensa en sus seres queridos. Su paciencia no es solo para sí mismo, sino también para quienes ama, porque para él, la paz solo se construye con paciencia y pasos firmes. Pero pase lo que pase, la paciencia de Tauro no se daña fácilmente. Está arraigada como las raíces de un árbol. Por fuerte que sople el viento, Tauro se aferra a su tierra con paciencia. Y si un día su paciencia se desborda, todos comprenderán que esa paciencia era, en realidad, la postura inquebrantable de una montaña. Y cuando la montaña cae, todos se estremecen. Querido amigo, si has conocido la paciencia de un Tauro, sabe que esa paciencia es el héroe más silencioso del tiempo y la lealtad. Tercer signo, más paciente, Capricornio. Es como una roca que se yergue sola en la cima de las montañas. Para Capricornio, el tiempo no es un enemigo, sino un amigo, porque sabe que el verdadero éxito, el verdadero poder y la verdadera victoria llegan con paciencia, esfuerzo y determinación. Su paciencia es tan profunda que, aunque las tormentas rugan y las estaciones pasen, Capricornio permanece inmóvil, con la mirada fija en su meta. Los obstáculos de la vida solo le otorgan más resistencia. Capricornio no se queja ni se lamenta ante las dificultades. Al contrario, se fortalece en silencio, porque sabe que cada reto hace su carácter más sólido. La paciencia es el pilar fundamental de su alma. En el camino hacia el éxito, sus sueños o sus seres queridos, Capricornio nunca se apresura. Avanza paso a paso, como si pusiera piedra sobre piedra. Su paciencia es como el trabajo de un maestro que talla su obra con cuidado. Cada detalle importa, cada pequeño paso tiene valor. Desde fuera, a veces parece frío o distante, pero esa frialdad es solo un reflejo de su paciencia. Capricornio no abre sus emociones de inmediato, no pone su corazón al descubierto fácilmente, porque sabe que todo tiene su momento y cada instante tiene su importancia. La paciencia de Capricornio le otorga una resistencia única. No se derrumba ante las dificultades, porque su fortaleza interior es tan profunda como las raíces de las montañas. Todos se cansan, todos empiezan a rendirse, pero Capricornio permanece en pie hasta el final. Esta paciencia a veces sorprende a quienes lo rodean. ¿Cómo sigue siendo tan paciente?, se preguntan. Para Capricornio esto es una virtud, porque en sus ojos la paciencia no es solo una espera, sino una demostración de fuerza. Cuando Capricornio recibe la recompensa de su paciencia, todos entienden por qué esperó con tanto silencio y tenacidad, porque él siente el sabor de la victoria más profundamente que nadie.
Y si un Capricornio te ha enseñado paciencia, sabe que esa paciencia es la forma más noble del tiempo y la resistencia, porque la paciencia de Capricornio no es solo una espera, sino una maratón de determinación. Segundo signo más paciente, Virgo. Fluye como un río tranquilo, profundo y silencioso. En apariencia es calmado, mesurado y humilde, pero en su interior lleva la forma más elegante y refinada de la paciencia. No apresura nada, porque sabe que las cosas más bellas solo se completan en el momento y de la manera correctos. Para Virgo, la paciencia no es una virtud, es un estilo de vida. La paciencia de Virgo comienza con su atención a los detalles. Sabe que incluso los detalles más pequeños encajarán con el tiempo y prefiere llegar al resultado con cuidado y precisión antes que dejar algo a medias por apresurarse. Su paciencia es como un bordado que un maestro teje hilo a hilo, lleno de esfuerzo y elegancia. A veces, las personas malinterpretan su paciencia. ¿Por qué no actúa de inmediato? ¿Por qué espera? Se preguntan. Pero Virgo sabe que lo que se hace sin paciencia se derrumba algún día, y no quiere ver los escombros de esfuerzos desperdiciados. Virgo es paciente tanto consigo mismo como con sus seres queridos. Intenta comprender los errores, da oportunidades para corregirlos. No descarta a nadie fácilmente, porque sabe que el cambio y la mejora llegan con el tiempo. Su paciencia está tejida con compasión y comprensión. Cuando asume un proyecto o comienza una relación, Virgo no toma decisiones apresuradas. Observa, analiza, confía en el poder madurador del tiempo, porque para Virgo la paciencia no es solo esperar, sino intentar comprender cada momento del proceso. A veces, esta paciencia puede sentirse como una carga en su mundo interior, porque su deseo de hacer todo perfecto puede agotarlo, pero aún así, su voz interior le dice que sea paciente, porque la paciencia es el único camino hacia la perfección. Y cuando un trabajo se completa, cuando Virgo cosecha los frutos de su paciencia, en ese momento, una sonrisa serena aparece en su rostro, porque sabe que cada segundo valió la pena. Una victoria forjada con paciencia es más valiosa que 100 éxitos apresurados. La paciencia de Virgo es como un homenaje al orden del universo, a los ritmos de la naturaleza. Es su fe en el poder educativo del tiempo. Y por eso, con su paciencia, Virgo no solo ordena su propia vida, sino que también aporta armonía y paz a la vida de quienes lo rodean. Primer signo, más paciente, Libra. Lleva el nombre de su balanza. En un platillo está la paciencia, en el otro, la elegancia. Su paciencia no es solo esperar, es el arte de mantener el equilibrio, buscar la justicia y aguardar el momento perfecto. Para Libra, la paciencia es sentir la dirección del viento incluso en medio de una tormenta, acallar la voz del corazón y escuchar la del universo. La paciencia de Libra se manifiesta en sus relaciones y vínculos con las personas. No se enoja fácilmente, no juzga ante un error. Intenta comprender las intenciones del otro, empatiza y no emite juicios sin entender, porque sabe que la paciencia a menudo salva un corazón, repara un lazo. En una discusión o en un momento de indecisión, Libra silencia su voz interior y escucha las voces a su alrededor. Mientras todos toman decisiones apresuradas, él da un paso atrás, intentando ver el asunto desde todos los ángulos. Porque para él, la paciencia no es solo esperar, sino respetar el tiempo hasta encontrar lo justo y correcto. La paciencia de Libra cautiva a las personas, porque observa en silencio incluso el caos que otros no soportarían, buscando paz en medio del desorden. Su paciencia es como la de un artista que completa su obra con cuidado, delicada, precisa y elegante. Pero a veces, esta paciencia puede agotar a Libra. En su interior comienza una batalla entre el deseo de decidir y la paciencia. Aún así, no abandona su paciencia, porque sabe que las decisiones apresuradas desequilibran la balanza, mientras que la paciencia mantiene los platillos en armonía. Con su paciencia, Libra se convierte en el refugio de sus amigos. En los momentos difíciles, todos acuden a él, porque saben que Libra no juzga con prisas, sino que escucha con calma. Su paciencia es un santuario, como un puerto donde los corazones rotos se reparan. Y cuando Libra recibe la recompensa de su paciencia, su rostro se ilumina, porque sabe que esperar, comprender y mantener el equilibrio es la mayor victoria.
Con su paciencia, no solo se mejora a sí mismo, sino también a quienes lo rodean. La paciencia de Libra es como una virtud escrita en las estrellas, porque su corazón crece con paciencia, se embellece con paciencia y es amado con paciencia. Continuamos con los signos más impacientes. Sexto signo, más impaciente, Géminis. Su mente sopla como el viento, su alma vuela como un pájaro de un lugar a otro. En su naturaleza no está detenerse. Esperar, ser paciente, echar raíces, todo eso constriñe y sofoca el espíritu de Géminis. Siempre está en busca de una nueva idea, de una nueva emoción, y por eso su impaciencia es una de sus facetas más marcadas. Géminis comienza algo con un entusiasmo desbordante, brillando como una chispa y contagiando energía a su entorno. Pero cuando el proceso se alarga, cuando llega el momento de requerir paciencia, entonces el brillo en sus ojos comienza a desvanecerse lentamente. Esperar no es para él. Su mente ya ha zarpado hacia una nueva aventura. En las relaciones es igual. Se interesa por alguien, conversa, conecta, crea lazos. Pero si la otra persona no sigue su ritmo, si la relación se vuelve monótona, la naturaleza impaciente de Géminis toma el control. Quiere novedad, movimiento, acción y lo quiere ya. Géminis no puede ocultar su impaciencia. Incluso a veces se lamenta de sí mismo. Ojalá pudiera esperar un poco más. Ojalá tuviera más paciencia, piensa en su interior. Pero el ritmo de su corazón no puede más que seguir la velocidad de su mente. Su impaciencia a veces lleva a otros a considerar lo superficial. Sin embargo, Géminis es profundo, pero su profundidad no es la de un océano, sino la de un cielo infinito. Cada idea, cada sueño pasa por él como una nube fugaz. Para Géminis, la paciencia es como una cadena, y él lucha por liberarse de esas cadenas, porque la vida, para él, es demasiado corta y valiosa como para perder un solo instante esperando. Su impaciencia es, en realidad, un reflejo de su deseo de vivir la vida a plenitud. En una reunión, un proyecto, un viaje, la paciencia de Géminis está en su punto más alto en el entusiasmo inicial, pero a medida que el proceso se alarga, su naturaleza impaciente se hace evidente, y a menudo deja tras de sí historias a medio terminar, planes incompletos. Aún así, la impaciencia de Géminis es única, como un viento que sopla y pasa, y aunque todos conocen su impaciencia, nadie puede resistirse al encanto de su energía vibrante. Quinto signo más impaciente, Sagitario. Para Sagitario, la vida es un viaje. La quietud es como una jaula que aprisiona su alma. Su corazón late por la libertad, la aventura y los nuevos horizontes. Por eso, la paciencia le resulta una palabra extraña, porque él no aprende esperando, sino viviendo. Quiere aprovechar cada instante, capturar cada oportunidad. ¿Algo captó su interés? Actúa de inmediato. ¿Se hizo un plan? Mañana es demasiado tarde, dice, y se lanza al camino ahora mismo. Para Sagitario, esperar es como perder el tiempo. Teme perderse los momentos únicos que la vida le ofrece. Su impaciencia es el reflejo puro de su pasión por vivir. La impaciencia de Sagitario a veces desconcierta a quienes lo rodean, porque toma una decisión y quiere ponerla en marcha al instante. Pensar, sopesar, esperar, para él son obstáculos que frenan su entusiasmo. Aprende mientras avanza, crece cometiendo errores. En las relaciones, Sagitario es igual. Se enamora con fervor, se entrega con pasión. Pero si el fuego del amor se vuelve monótono, su espíritu impaciente comienza a arder por nuevas exploraciones. Su corazón es como una flecha, nunca se detiene, siempre apunta hacia adelante. En proyectos, sueños o viajes, la impaciencia de Sagitario se hace notar. Imagina un sueño y quiere convertirlo en realidad de inmediato. No desea esperar los obstáculos del camino ni los procesos que requieren paciencia. Para él, lo importante es correr tras el sueño, no detenerse a pensar. Su impaciencia a veces lo lleva a cometer errores, a dejar trabajos a medio hacer, pero nunca se arrepiente, porque para él la impaciencia es una prueba de su valentía y su pasión por la vida. Al menos lo intenté, dice y sigue adelante. ¿Es la paciencia para Sagitario? Tal vez no, porque para él la vida es un mapa infinito por explorar, y cada retraso es un tesoro perdido en ese mapa. Por eso, Sagitario, incluso con su impaciencia, es un aventurero que vive la vida a plenitud.
Y aunque nadie pueda seguir su ritmo, el espíritu impaciente de Sagitario inspira a otros, porque él encuentra el sentido de la vida no esperando, sino lanzándose con valentía hacia adelante. Cuarto signo, más impaciente. Leo. El majestuoso rey del zodíaco no soporta esperar sentado en su trono. En su naturaleza está brillar, destacar, obtener lo que desea al instante, porque Leo se siente en el centro del escenario, y cuando los aplausos se retrasan, su corazón impaciente comienza a latir más rápido. Para Leo, el tiempo no está para esperar, sino para dominar. Si desea algo, lo quiere aquí y ahora. Cada sueño retrasado pierde valor a sus ojos, porque él quiere vivir el momento, mostrar su poder y recibir su recompensa de inmediato. Esperar le parece una debilidad. La paciencia es una virtud que su corazón impaciente no logra dominar. En la vida, la impaciencia de Leo se manifiesta especialmente en sus metas. ¿Quiere un éxito? Lo quiere mañana, o mejor, hoy. Los caminos largos, los procesos lentos no son para él, porque su corazón está lleno de entusiasmo y la impaciencia es el fuego de ese entusiasmo. En las relaciones, Leo también es impaciente. Ama con grandeza, con ostentación, pero espera la misma pasión, la misma rapidez de quien está a su lado. Si no recibe el amor o la atención que espera, su impaciencia consume su paciencia. Su corazón está hecho para ser amado, no tolera vacíos, ni siquiera por un instante. La impaciencia de Leo a veces causa momentos difíciles a quienes lo rodean, porque quiere movilizar a todos para hacer realidad sus sueños y deseos al instante. La palabra después es, para él, una excusa débil. Todo debe ser ahora, en este preciso momento. Los proyectos que avanzan lentamente inquietan a Leo. Un proyecto se estanca, Leo se impacienta, se frustra y, a veces, busca nuevas emociones, porque su impaciencia es su poder creativo queriendo desbordarse con urgencia. Y aún así, Leo, con su impaciencia, es una fuente de inspiración, porque en su rapidez hay una pasión, una alegría por vivir. No quiere existir esperando, sino dando grandes pasos, actuando. Por eso, su impaciencia es el sello dorado escrito en las estrellas. Tercer signo, más impaciente, Escorpio. Nadando en las aguas oscuras del zodiaco, es el signo de las pasiones y los deseos profundos. En su interior hierven emociones como un volcán, y esas emociones apenas conocen la paciencia. Escorpio no puede esperar. Su intenso deseo lo impulsa a actuar. La paciencia encuentra difícil un lugar en su alma tormentosa. Para Escorpio, todo sucede ahora o no sucederá, porque mientras espera, esa energía intensa crece y finalmente estalla. Si ama, quiere poseer al instante. Si tiene una meta, quiere alcanzarla ya. Todo retraso crea inquietud en su alma. Su impaciencia es un reflejo de sus deseos profundos, porque Escorpio no puede postergar sus pasiones. Mientras espera, las voces en su interior se alzan, gritándole que actúe, que haga algo. Moverse es una necesidad para él. De lo contrario, esas emociones intensas podrían ahogarlo. En las relaciones, Escorpio es igual de impaciente. Quiere vivir el amor con intensidad, espera claridad, profundidad, pasión de la otra persona. Y cuando hay demoras en estos aspectos, su impaciencia crece. Las dudas o la distancia de quien ama lo enloquecen. Para Escorpio, todo debe ser profundo o no ser nada. Su impaciencia a veces lo lleva a tomar decisiones equivocadas, porque en lugar de pensar largo y tendido o planificar, escucha sus instintos y actúa en el momento. Aunque después diga, ojalá hubiera esperado, en ese instante esperar es imposible. El fuego en su interior no se lo permite. Sin embargo, su impaciencia también es una fuente de fuerza, porque cuando Escorpio actúa, lo hace con determinación, con resolución. Esa impaciencia no lo deja quieto, lo empuja hacia su meta. Para Escorpio, la impaciencia es como un motor incansable, y tal vez la impaciencia de Escorpio es su lado más humano, porque puede ocultar sus emociones, sus deseos, pero no puede detenerlos. Ese fuego impaciente es parte de su existencia, y aunque intente ser paciente, tarde o temprano ese fuego lo lleva de nuevo al camino. Segundo signo más impaciente, Acuario. Uno de los espíritus más libres del zodiaco. Innovador, único, con pensamientos fuera de lo común, siempre destaca.
Para él, la paciencia a menudo es un concepto restrictivo, porque Acuario prefiere actuar antes que esperar para abrir su propio camino y cambiar el mundo. La impaciencia de Acuario se alimenta de su deseo de libertad. No tolera ser limitado ni obstaculizado. Esperar constriñe su alma, restringe su espacio de libertad. Por eso, en situaciones donde debe esperar, se inquieta en su interior, y sus pensamientos rápidamente se desvían a otros lugares. Las innovaciones y el cambio son la savia de la vida para Acuario. En lugar de ser paciente, actúa con decisiones instantáneas. Cuando nuevas ideas o proyectos cruzan su mente, esperar se convierte en una carga insoportable. Para Acuario, el flujo del tiempo debe ser libre y rápido. En las relaciones, Acuario también es impaciente. Espera comprensión de su pareja, pero no le gusta hacer esperar a los demás. En su mundo, la comunicación y el movimiento son constantes. La quietud lo aburre y lo agobia. La impaciencia de Acuario es parte de su naturaleza creativa y progresista. Persigue nuevas tecnologías, ideas y corrientes, queriendo vivir el tiempo a plenitud. Por eso, incluso al planificar, está abierto al cambio, no acostumbrado a esperas prolongadas. Sin embargo, gracias a esta impaciencia, Acuario logra grandes innovaciones. Al no esperar, da pasos valientes, sorprendiendo a menudo a quienes lo rodean. Su impaciencia es, en realidad, una fuerza impulsora, la chispa que cambia el mundo. A veces, esta impaciencia puede dañarlo. Las decisiones apresuradas pueden llevar a resultados no deseados, pero Acuario no tiene intención de detenerse. Esperar pesa demasiado en su espíritu libre. Y así, Acuario colorea su vida con la energía de su impaciencia, mientras a veces intenta descubrir el valor de la paciencia. Sin embargo, para él, la paciencia siempre será un concepto que pone a prueba. Primer signo, más impaciente, Aries. El fuego más enérgico y pionero del zodiaco. Su alma ansía movimiento constante, desafiar límites y lanzarse a nuevas aventuras. Para Aries, la paciencia a menudo parece un obstáculo, porque él vive bajo el lema ahora y ya. La impaciencia de Aries corre por sus venas. No puede quedarse quieto sin actuar. Prefiere lanzarse a la acción antes que planificar. Esperar es, para él, una pérdida de tiempo, porque está listo para abrir la puerta de cada nueva oportunidad. No piensa mucho antes de dar el primer paso. Reúne su valentía y avanza. En los procesos que requieren paciencia, el fuego interior de Aries arde sin cesar. Las largas esperas lo irritan, disminuyen su motivación. Su naturaleza impulsiva a veces lo lleva a rendirse pronto o a cambiar de idea a mitad del camino. La paciencia es su prueba más difícil. En las relaciones, la impaciencia de Aries es evidente. Su fuego amoroso se enciende rápido, se conecta con rapidez y espera una respuesta inmediata. Si no encuentra la emoción y la intensidad que desea, puede alejarse fácilmente. Su corazón es como un fuego sin paciencia, brillante, rápido y ardiente. Para Aries, la paciencia no es detenerse, sino ralentizar, pero esa lentitud va contra su naturaleza. Es un guerrero que desafía la vida, corriendo sin parar. En los momentos que requieren paciencia, una tormenta se desata en su mundo interior. Sin embargo, con el tiempo, Aries comienza a descubrir que la paciencia también es una forma de fuerza. Aprende que no todo sucede rápido, sino en el momento justo. La paciencia le enseña a dar pasos más firmes, a avanzar hacia sus metas con más estabilidad. Pero esto es una lucha que durará toda su vida. Quienes lo rodean conocen su impaciencia. Le dicen, espera un poco, no te apresures, pero él acelera aún más. Porque para Aries, la paciencia a veces parece una señal de debilidad. Sin embargo, el mayor acto de valentía es aprender a esperar con paciencia. Y así, mientras Aries sigue ardiendo con el fuego de su impaciencia, poco a poco comprende que ralentizar y esperar también alimenta su fuerza. Su mayor desafío es correr y a veces saber detenerse. Queridos amigos, hoy hemos explorado en profundidad los signos más pacientes y los más impacientes. Espero que este viaje detallado haya iluminado tus propios límites de paciencia. No olvides compartir la historia de paciencia de tu signo en los comentarios. Si disfrutaste este video, apóyanos suscribiéndote y activando las notificaciones. En nuestro canal te esperan muchos más análisis de signos interesantes y profundos. Nos vemos en el próximo video. Que tu paciencia y energía nunca se agoten.